Muy buenos días, apreciados hermanos. Una vez más, ya estamos aquí. Hoy sábado 30 de mayo para cumplir nuestro propósito en este día del año 2020. Y queremos aprender y estudiar sobre el tema preparado, sobre el tema destinado, que ya lo tenemos listo. Lo hemos puesto un poco para que sea el tema como que provocativo y de paso, ver, llamar la atención de repente. Entonces el tema de hoy se titula Libres de sistemas de gobiernos. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que estar, o que Jesús ya nos hizo libres de todos los sistemas de gobiernos corruptos. Pero todo esto, para poder entender cómo funcionan estos sistemas de gobierno, nosotros tenemos que conocer el Antiguo Testamento. Dios, a través de Daniel, nos enseña que hay un sistema de gobierno terrenal y que hay un sistema de gobierno celestial. Por tanto, ese sistema de gobierno terrenal es un sistema de gobierno corrupto, malo, se podría decir apóstata, entregado en la mano de Satanás. Esa es la interpretación correcta. Donde hay mucha inmoralidad, mucha maldad, donde ese gobierno funciona a fuerza de poder, de guerra, matando, destruyendo. Entonces, eso fue lo que Dios le reveló a Daniel, en aquella visión, y también le reveló al rey Nabucodonosor, aquella imagen que tuvo en su sueño. Entonces, vamos a ir desarrollando en esta hora este tema, y para ello que es el Señor el quien nos ministre, quien nos ayude, quien nos inspire, quien nos cuide de todo error, de todo mal, y que podamos cumplir su propósito en este día y cumplir nuestro propósito: edificar la iglesia de Cristo, alimentar la iglesia de Cristo. Nuestro deber es alimentar a la iglesia de Cristo. Los mensajes mayormente le va a caer bien a la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos que estar preparados, porque nuestros mensajes no le va a gustar al mundo, menos le va a agradar a los que viven bajo el sistema del mundo, porque somos dos sistemas de gobiernos muy diferentes, muy distintos. Para ello ya tenemos listo nuestro apunte y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, el apóstol, en el capítulo 8, versos 31, y dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, dijo Jesús, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hasta ahí vamos a dar la lectura. Y aquí, si nosotros investigamos, analizamos, vamos a encontrar que hay un gobierno celestial y un gobierno terrenal. Entonces vamos a ir desarrollando este misterio, este asunto, y en ese gobierno celestial y terrenal, Dios le había revelado al rey Nabucodonosor cómo iban a funcionar estos dos gobiernos. Entonces, vamos a
investigar, vamos a estudiar sobre este misterio y también cómo Dios le había revelado también a su siervo Daniel. Pero para ello vamos a empezar, vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 7, verso 25. Aquí está hablando Esteban, un discípulo de Jesús, y está predicando a los judíos, porque los judíos ya habían matado al Mesías, habían asesinado, habían hecho que se dé a muerte a Jesucristo, el Salvador del mundo. Y ahora Esteban está predicando a los judíos. Jesús ya había resucitado, ya se había ido al cielo, y Esteban era un discípulo de Jesús que anunciaba que Jesús iba a venir un día, que Jesús era el Salvador de la humanidad. Y dice en Hechos 7:25, pero Moisés pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Cuando nosotros retrocedemos el tiempo de la historia, Moisés llegó a tener más o menos 40 años y él había escuchado la noticia, ¿no? Su historia, su biografía. Entonces él creyó en su corazón que él era el libertador, él era el elegido para dar libertad al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero este Moisés no había entendido que cuando una persona quiere dar libertad al pueblo de Dios, tiene que ser preparado por Dios, equipado por Dios, formado por Dios, formado por los hombres que Dios tiene y que tuvo en ese tiempo también. Porque Dios siempre ha tenido personas para capacitar, para instruir, para formar. Y él mismo también de paso, haciendo toda esa obra. Entonces Moisés sale y mata a un egipcio. Lo asesina. Entonces él creyendo que con su fuerza va a dar libertad al pueblo de Israel, pero se había equivocado. Esa clase de gobierno que él quería hacer fracasó. Tuvo que huir y escaparse. ¿Por qué? Porque sus seguidores no estaban preparados para seguirle en aquella rebelión o aquella revolución que él debería de haber hecho en Egipto. Entonces lo empezaron a cuestionar y empezó a ser criticado y se escapó. 40 años tuvo que estar en el desierto y ser preparado por Dios. Y cuando ya tuvo 80 años, Moisés recién empieza su ministerio, pero un ministerio no solamente él en su fuerza, ya no como aquel tiempo que había matado al egipcio, sino dejando que Dios haga lo que tiene que hacer. Y él solamente cumpliendo su misión, su trabajo, nada más. Entonces, esto nos va a ayudar bastante para nosotros entender. Acá tenemos algunos puntos importantes. Moisés quería hacer una revolución sin haber sido equipado por el reino celestial. ¿Qué más? Quería conquistar con sus fuerzas humanas y mató al egipcio y luego huyó. ¿Qué más? Luego Moisés les dio libertad haciendo guerra. Al final terminaron siendo esclavos. En los días de Jesús se complementa esta historia. Moisés conquistó. Dios a través de Moisés humilló a Faraón, humilló al gobierno egipcio, libertó a su pueblo Israel. Pero pasaron los años, es como si de nada hubiese servido todo este sacrificio, todo este esfuerzo, porque el plan de Dios era que Israel gobierne al mundo entero. Ese era el plan de Dios. ¿Qué es lo que cambia los planes de Dios? El pecado, la desobediencia hacia los principios, los mandamientos de Dios. Eso cambió el sistema que Dios tenía planeado para Israel. Entonces, Dios entrega este sistema de gobierno, justamente, se puede decir al mundo, o lo entrega este sistema de gobierno a Nabucodonosor o a Satanás.
Entonces, cuando Jesús llega a las tierras de Israel, encuentra a esta nación que debería de ser el gobierno a nivel mundial poderoso, siendo esclavo de sus opresores, de sus enemigos. Habían sido esclavos primeramente de los babilónicos, luego de los medos, de los persas, luego de los griegos. Y Jesús llega cuando era esclavo de los romanos. Y es ahí cuando Jesús enseña esta palabra del libro de Juan. Y luego de ahí, Esteban está dando referencia a cómo fue el ministerio de Moisés. O sea, ¿qué hizo él? ¿De qué manera actuó para tratar, para gobernar, para reinar, para dominar? Y no existe otro sistema sino solamente obedeciendo los mandamientos y los principios de Dios. No esperes gobernar frente al reino del mal, frente al reino de las tinieblas, si no vivimos bajo los principios o los mandamientos de Dios. Eso fue lo que le llevó al fracaso al pueblo de Israel. Si Moisés hubiese estado en los días de Jesús, hubiese visto su trabajo, ¿qué hubiese dicho? Tanto sacrificio, tanto esfuerzo de repente para nada. ¿Por qué? Porque no solo va a depender del líder, sino va a depender de sus seguidores, va a depender de sus oyentes, porque no solamente el líder va a hacer que eso continúe. Los seguidores, los que vienen después de ellos seguirán avanzando para bien o también destruirán lo que con tanto sacrificio han alcanzado muchos líderes. Por un lado, tomando como ejemplo, también podemos ver en la historia un gran hombre, Martin Luther King, muy respetado, muy famoso en estos días y siempre muy recordado. Trajo libertad a la esclavitud de los negros. Una buena obra se podría decir, porque los blancos esclavizaban, maltrataban, explotaban y mataban a los negros. No todos los blancos, es cierto, pero tenían el poder de poder hacer lo que quieran con los negros, porque los negros no tenían valor, su vida no tenía valor por su color, eran esclavos, nacían siendo esclavos. Pero Martin Luther King les da esa libertad. Pero si hoy estuviese vivo Martin Luther King, ¿qué diría de muchos negros? Porque hoy en día hay muchos negros que explotan, igual que los blancos como aquellos tiempos. Matan, esclavizan, le desgracia la vida a mucha gente. ¿Qué diría este libertador? ¿Valió la pena el sacrificio que yo he hecho? ¿Qué diría Moisés? Y es por eso que cuando nuestro Señor Jesucristo llega hace 2000 años atrás, sabiendo todo esto, sabiendo la condición del hombre, sabiendo lo que hay en el corazón del hombre, sabiendo la maldad que hay en el hombre, la avaricia, la malicia, y que siempre más siga lo malo que lo bueno, Jesús trajo un sistema divino, celestial, que estaba escondido en la ley, pero no podían entenderlo. Pero Jesús lo trajo y lo reveló y lo dio a sus apóstoles y nos lo entregó en nuestras manos. Y Él dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino a mí. Un reino nuevo, donde no necesitamos matar para disfrutar de ese reino, de las bendiciones de ese reino. No necesitamos hacer revolución ni rebeldía en contra del gobierno del sistema terrenal malo, corrupto, para poder disfrutar de este reino precioso que Jesús nos trajo. Un sistema donde yo puedo vivir feliz, en una buena relación con Dios, en un amor especial con Dios, aunque mis ojos van viendo cómo van destruyéndose el uno al otro. ¿Por qué? Por su misma fe, por su misma actitud, por su misma justicia, sin necesidad de culpar a nadie. La sabiduría que Dios le reveló a Daniel fue preciosa, y eso necesitamos entender. Por eso Daniel vivió feliz y contento,
y tuvo muchos honores en un país corrupto llamado Babilonia. En un país idólatra llamado Babilonia. En un gobierno, se podría decir, entregado en las manos de un hombre idólatra. Pero Dios tenía el control de todo ello. Ahora la pregunta es, va a depender, ¿cuánto de conocimiento tenemos para entender estos misterios? ¿Cuánto de sabiduría tenemos para entender estas cosas? Porque si nosotros vamos a los discípulos de Jesús, como Esteban, ellos vivieron bajo un sistema celestial. Por eso Esteban predicó fuerte, duro, pero en sus acciones era manso, tierno. Nunca buscó vengarse. Nunca buscó la rebelión contra Roma, ni tampoco contra sus autoridades judías. Sabía Esteban que Satanás gobernaba a los judíos en aquellos días. ¿Por qué? Porque sus obras lo demostraban. Odio, envidia, celo hacia las buenas obras. Igualmente Roma. Y murió dignamente diciendo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Porque vivía bajo un sistema celestial. Y lo mismo vemos en la vida del apóstol Pedro. ¿Qué dice el apóstol Pedro a la iglesia en 1 de Pedro 2:16? Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo de Dios. Siervo de Dios obediente a la palabra, no al sistema del mundo, no al sistema corrupto de lo malo, no al sistema corrupto terrenal. En otras palabras, como esclavos, pero esclavos de Dios, no del pecado, como lo eran los judíos en aquellos días. Vivimos bajo un nuevo sistema de libertad. Necesitamos entender este asunto. ¿Por qué? Porque si no, podemos estar como los celotes de aquellos tiempos. Los celotes decían temer a Dios, amar a Dios, honrar a Dios. Pero ¿qué querían hacer ellos? Querían traer una revolución terrenal. Libertad hacia su pueblo, Israel, tomando las armas, sin entender lo que Dios ya le había revelado a Daniel a través de Nabucodonosor. La historia ya estaba escrita y nadie podía cambiar lo que Dios había determinado. Por eso Jesús actuó sabiamente, y el apóstol Pedro dice en el verso 17 del mismo libro que hemos leído: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, obedezcan a Dios, honren al rey. Como un hombre que ha tenido una revelación celestial puede incentivar algo que Dios nunca enseñó. ¿Por qué? Si alguien debería de haber incentivado a una revolución era Pedro. ¿Por qué? Porque él había visto cómo lo habían matado a su maestro. Él había visto todas las torturas que le habían hecho a su maestro. Él había visto cómo habían perseguido a muchos de sus discípulos, cómo los habían matado. Él había visto cómo muchos de sus hermanos apóstoles habían sido muertos. Él hubiese sido el primero en incentivar al odio, a la venganza, al ojo por ojo. Pero no, lee sus cartas, lee sus escritos, lee sus enseñanzas, honren al rey. Pero a ese rey, el César, un hombre que manda matar, asesinar, porque la única forma de gobernar es a través de la guerra, a través de la imposición, a través de la dominación, a través de la manipulación. Y el que está de acuerdo conmigo, a buen hora, el que no está de acuerdo, lo eliminamos. Así era en aquel tiempo. Pero sin embargo, el apóstol Pedro dice: honren al rey. ¿Por qué? Porque vivimos bajo un sistema celestial, donde el mundo no puede disfrutar de esas bendiciones. Y que este mundo solo se va a destruir. Y los que viven en este mundo siempre van a estar afanados a esas cosas terrenales. Porque eso es su deleite. No les importan las cosas celestiales. Porque no entienden. No han nacido de nuevo. Para ellos es una locura. Para ellos es un asunto de locos. Pero para nosotros
es una historia real. Para lo que para ellos es un cuento, para lo que para ellos es un mito, para lo que para ellos es un engaño, para nosotros es una historia real y lo sabemos. Y las obras delatan de qué equipo somos. Por eso es necesario entender las palabras, no solamente del apóstol Pedro. El escritor a los Hebreos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ese es ¡qué tremendo! Bajo el nuevo pacto tenemos libertad para entrar a ese reino celestial a través de la sangre de Cristo, a través de la gracia, a través de Jesús, para poder llenarnos de esa fuerza celestial, de ese poder celestial, de esa vida celestial y poder decirle al mundo: yo soy feliz, sin necesidad de estar esperando de cómo los gobiernos se van destruyendo al uno al otro, porque mientras Dios nos tenga en vida, para eso nos puso, para alumbrar, no con los bienes materiales que podríamos tener, sino con la riqueza espiritual que hemos entendido, y sabemos que este mundo no era digno del Señor Jesús. No era digno de los profetas de Dios. Este mundo siempre ha matado a los profetas de Dios. Siempre ha matado a los hombres de Dios. Siempre ha matado a los siervos de Dios. Siempre aborrecieron a los que viven en la verdad. Así es que usted tiene que saber eso, para que no viva resentido ni amedrentado. Para que no viva: ay, ¿por qué no me aman? Que usted no vio la generación antigua, solo se salvaron 8 personas, de miles. Solamente en los días de Lot se salvaron 3 personas, de miles, en Sodoma y Gomorra, y Adma y Zeboim. ¿No has leído la historia? En Israel, después del desierto, perecieron, solamente entraron un pequeño número, con Josué como líder. Lea la historia y usted pueda pararse bien de qué reino somos. Tenemos el privilegio de poder entrar por la sangre de Cristo a ese lugar santísimo. ¿Para qué? Para una vez, después de haber disfrutado de ese reino celestial, aborrecer el pecado, aborrecer las malas obras, aborrecer las malas cosas que hacen los hombres. ¿Dónde? Dentro del pueblo de Dios. Nuestro deber es ministrar el pueblo de Dios, vigilar el pueblo de Dios, cuidar el pueblo de Dios, pelear por el pueblo de Dios, porque pertenecen al reino celestial, un reino el cual fue ganado por precio de sangre, por precio de la vida de Cristo, mientras en el mundo no podemos meternos porque pertenece a otro reino, pertenece a otro sistema, pertenece a otro gobierno, pero sí podemos invitarles a este reino, que es muy distinto a ese reino. ¿Por qué es muy distinto ese reino? Porque podemos darle el ministerio de la reconciliación para con Dios, pero una vez que vengan a este reino, tienen que vivir distinto a ese reino corrupto. Eso fue lo que Jesús le estaba diciendo a los judíos. Ustedes, yo sé que son descendientes de Abraham. Yo sé que son el pueblo de Dios. ¿Pero por qué me quieren matar? Sus obras lo delatan. Vuestro padre es el diablo. ¿Y quién era el padre de los romanos? Con mayor razón. ¿Quién era el padre de los griegos? ¿Quién era el padre de los medos, de los persas? ¿Quién era el padre de los babilónicos? ¿No eran gente que ofrecían sacrificio a los ídolos, a los dioses de este mundo? ¿Quién era su padre? ¿Quién los gobernaba? Pero en medio de todo ello, Dios tenía el control de todo. Y es por eso que Dios humilló a Nabucodonosor. Y este hombre, siendo un siervo de Satanás, aprendió a darle gloria a Dios. Y dijo: respeten al rey, al Dios de Daniel, porque es rey eterno, justo, y que nadie puede burlarse en su presencia. Este rey reconoció
quién fue el Dios de Daniel. ¿Por qué? Porque Dios se rebeló contra ese rey. Dios se rebeló contra el sistema que había en aquel tiempo en el gobierno babilónico. No, señores. Daniel tenía sabiduría, ciencia, inteligencia. Sabía qué reino pertenecía. El predicador exponiendo puede ser a veces amable, tierno, a veces fuerte, áspero. Pero en su conducta, una vez que termine de predicar, tiene que ser tierno, dulce, sabio, inteligente, tomar buenas decisiones, respetar a las personas, pero sabe a qué reino pertenece. ¿Qué más vemos en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y a dar vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que trajo Jesucristo? Él quiere que el mundo se arrepienta de su pecado, se arrepienta de sus maldades. Y hoy en día, ¿qué quiere el Señor Jesucristo? Que su misma iglesia se arrepienta de su pecado, se arrepienta de su maldad, y si se vuelva a Dios, porque muchos viven una vida de tibieza, una vida de hipocresía. Y en aquellos días era lo mismo. Los tiempos siempre son los mismos casi. ¿Qué es lo que quería el Señor? Que se arrepientan de sus pecados para que vivan bajo este nuevo sistema de gobierno. Eso es lo que quería el Señor. ¿Qué más? Él había venido a pregonar la verdadera libertad a los cautivos. Esta es la verdadera libertad. Jesús te trae paz, gozo. Quita tu venganza, tu sed de venganza. Quita tus miedos. Quita tu odio hacia las personas. Te enseña a aborrecer el pecado. Te enseña a aborrecer las obras del diablo, las obras de Caín, las obras de Balaam, las obras de Core. Te enseña a aborrecer las obras de este sistema corrupto, impío, malo. Eso es lo que hace Jesucristo. Y te enseña a vivir bajo un nuevo sistema, bajo un nuevo reino. ¿Dónde? Un reino que el mundo no puede ver, pero es real. Por eso para nosotros el morir es ganancia. El morir es deleite. ¿Por qué? Porque vamos a una vida mejor. No. Porque vamos a nuestra verdadera identidad, a nuestra verdadera realidad. ¿Quiénes son los que lloran? Los que no entienden el gobierno celestial, porque vivimos en un mundo sentimental, humano, terrenal, y no queremos soltar esta tierra, sin entender que esta tierra tiene que ser destruida, así como este cuerpo tiene que ser eliminado algún día, por causa del pecado, por causa de la maldad de los hombres, por causa de la rebeldía de los hombres, por causa de las impiedades. Tiene que ser destruido y va a ser destruido. Pero para eso falta mucho. Mucha gente inmadura por no leer la Biblia. Vive con miedo. ¡Ay, el fin del mundo! ¡Ay, el fin del mundo! ¡Ay, ya me han puesto la marca del diablo! ¡El chip! ¡Hipócritas! ¿Por qué no entendéis que los planes de Dios para su iglesia son buenos? En el corazón de Dios para su iglesia son cosas preciosas. Él los guarda. La gran tribulación no puede venir para la iglesia, porque la gran tribulación es el juicio de Dios para este mundo corrupto, este mundo terrible, este mundo que siempre quiere conquistar solamente cosas terrenales. Para la iglesia de Cristo no hay gran tribulación. Para la iglesia de Cristo solamente hay tribulación. ¿Y de quién viene la tribulación? Son los ataques, son las armas de Satanás. No podéis pelear frente a Satanás
¿Por qué no podéis pelear frente al diablo? Es que peleas en tu fuerza, peleas en tu carne, peleas en tus obras. ¿Por qué no te llenáis de ese reino poderoso, de ese reino celestial y peleas en el poder del Espíritu Santo? Llénate de esa gloria. Los demonios respetan ese reino, saben de quién es ese reino, el más poderoso que los que están en el mundo. Un reino vivo, invisible, que puede hacerse visible a través de ti si tú lo buscas de todo tu corazón, sin hipocresías. Y no necesitamos incentivar a la gente a que haga revueltas. No necesitamos incentivar a la gente a que destruya, llevando a la violencia, incentivando a lo malo, porque sabemos diferenciar el sistema terrenal y el sistema celestial. ¿Bajo qué sistema vivimos? ¿Bajo qué sistema vive usted? ¿Quién gobierna tu vida? ¿De qué espíritu somos? ¿A quién defiendes? ¿A quién defendemos? Necesitamos, Iglesia del Señor, entender que Dios nos ha llamado para edificar la iglesia de Cristo. Este mundo, quieras o no quieras, si te amargues conmigo, va a ser destruido. Va a ser eliminado. Y la gente que no se arrepienta morirá en su pecado. Es por eso que de repente, lo único que nos queda, velar por ellos, llorar por ellos, clamar por ellos, pero en la soledad, donde nadie no nos mira, donde solamente Dios nos mira. ¿Por qué? Porque sabemos que están dominados por un sistema demoníaco, un sistema corrupto, donde no quieren ver la verdad. Entonces este tema por eso se trataba, libres de sistema de gobiernos corruptos. Jesús fue bien claro con los judíos. Tu padre es Satanás. No buscas lo celestial, solamente busca lo terrenal. ¿Qué más podemos ver como conclusión? Todos los gobiernos habían sido entregados en las manos del diablo. Ahora, el culpable habían sido los israelitas, porque para ellos era esta bendición de poder gobernar el mundo entero. Jesús, dialogando con los judíos, nos revela que ese sistema de gobierno se había introducido aún en los judíos. Por eso les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre queréis hacer. El reino terrenal siempre va a incentivar solamente cosas terrenales. Quiere traer paz al mundo, quiere traer una buena economía al mundo, como si el dinero cambiaría al hombre. ¿Quién te ha dicho que el dinero cambia al hombre? ¿Cómo están los países de Europa? ¿Cómo están los países más millonarios? ¿Han prosperado económicamente? Mucho. Pero ¿cómo han prosperado en su vida espiritual para con Dios, para con la sociedad? No son ellos quienes fabrican las bombas atómicas, las armas nucleares. No son ellos los que fabrican las armas que destruyen a la creación de Dios. Y cuando destruyen, no solamente piensan en el bueno, en el malo, en el inocente, en el culpable. No, no les interesa nada. No les importa. ¿Por qué? Porque viven bajo un sistema terrenal corrupto, donde lo único que les importa es el dinero, el poder, el dominar. Y muchos de esos hombres se han metido en la iglesia, incentivando a la iglesia de Cristo a ser rebeldes. Esas son sus obras, a destruir el cuerpo de Cristo, a dividir el cuerpo de Cristo. Hombres inmaduros que siempre quieren estar arriba, siempre quieren la fama, siempre quieren dominar y hacer lo que ellos quieran. Pero en este día te podemos decirte, ¿cómo lo denominamos a todo ello? Viven bajo un sistema de una teología liberal.
Estudie. ¿Qué es la teología liberal? El reino había sido entregado en las manos de Nabucodonosor. ¿Quién lo entregó? ¿El diablo? No, señores. Dios le entregó en las manos de Nabucodonosor el reino del mundo antiguo, por su rebeldía de Israel, por su pecado de Israel, por sus injusticias de sus reyes, sus injusticias de sus líderes, sus injusticias de sus profetas falsos, sus sacerdotes falsos. Todo lo entregó en las manos de Nabucodonosor. Y les dijo a los judíos, a través del profeta Jeremías: si ustedes se someten al yugo de Nabucodonosor, vivirán, si no morirán. ¿Pero qué estaba diciendo? ¿Que se sometan al sistema corrupto de ellos? No, sino que los respeten, que los bendigan, que los amen, que los perdonen de sus malas obras, porque Dios un día va a traer juicio a Babilonia, y como ya lo trajo juicio, y hoy en día Babilonia ya no existe. Egipto siquiera existe. Dios lo erradicó de la faz de la tierra. Babilonia desapareció, se hizo desierto. Hoy en día tiene otro nombre y no tiene el poder que tuvo en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque tampoco entendió la sabiduría de Dios. Pero los entendidos como Daniel, los entendidos como sus 3 amigos, vivieron en medio de ese país corrupto, vivieron en medio de esa nación inmoral, de esa nación bajo un sistema terrenal demoníaco, diabólico e infernal, pero siempre sujetos al reino celestial, sujetos al poder de lo alto, sujetos a la investidura de lo alto. Por eso no murieron ellos cuando quería que mueran aquellos mundanos, no, sino murieron en el tiempo de Dios. Y todo hombre de Dios, toda mujer de Dios va a morir en el tiempo de Dios. Deja de tenerle miedo a la enfermedad, deja de tenerle miedo a los sistemas de gobiernos corruptos, deja de tenerle miedo a la gente impía. Deja de tenerle miedo. ¿Bajo qué sistema vives? Daniel, sus 3 amigos, siempre recibieron el respaldo del Dios Santo, del Dios justo, del Dios vivo. Y esa gente miraron sus obras. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido a quién servían. Ellos habían entendido a quién amaban. Sistema de gobierno celestial versus sistema de gobierno terrenal. Tú eliges dónde quieres vivir. Este mensaje es para los evangélicos. No vaya a pensar que mi deber es ministrar a la gente del mundo. Cuando alguien quiere un consejo de parte de Dios, se le puede apoyar. Pero no es nuestro deber, o al menos el mío no lo es. De repente de muchos sí. Porque no van a poder encajar mis palabras, mis enseñanzas, lo que el Señor me ha dado a conocer, no va a poder encajar. Somos como el agua y el aceite. Mientras yo estoy pensando en hacer riquezas espirituales, en poder trabajar para un reino invisible, un reino real, un reino eterno, ellos están pensando en cómo ganar dinero, cómo hacer más plata. Su mente está plata, plata, plata. No les importa, por último, mucho de ellos, ni su salud, ni su vida, ni su integridad. Menos le va a importar la vida de los demás. Menos. Teniendo más dinero, quieren más dinero. Y así encuentran la muerte muchos de ellos. Por su rebeldía. Y hay mucha gente estando en la iglesia, en estos tiempos de pandemia, hace lo mismo. Si yo tengo necesidades fuertes, en el nombre de Jesús, puedo ir a trabajar con respeto, confiando en este reino invisible, este reino celestial. Señor, sabiendo en mi corazón, si es que ha llegado el día, porque algún día va a tocar a mi puerta, este cuerpo lo va a matar. Por eso Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. Algún día este cuerpo va a morir, pero mi alma, mi vida espiritual jamás morirá, es eterno. Sabiendo todo ello, salgo, trabajo, confiando en Dios, y de repente la gloria de Dios a través de mí visitará mucha gente, pero lo hago en humildad, en respeto,
sin ser un rebelde, sin incentivar a que todos hagan lo mismo que yo, porque no todos tienen la misma condición económica, no todos tienen la misma condición física en su salud, no todos tienen la misma condición emocional. Tengo que ver no solamente por mi bienestar, sino por el bienestar de los demás y enseñar a que puedan tomar decisiones sabias, más aún al pueblo de Dios. Porque esto no va a durar eternamente. Y yo me alegro en una parte, no con el mal que ha venido. Me alegro en una parte porque han cerrado muchas iglesias, qué bien. Pero también han cerrado las discotecas, las peñas, los chichódromos. Muchos andros de perdición hoy en día ha varado. ¿Qué quiere decir? A todos le ha caído. Acá no hay ninguna persecución en contra de la iglesia. Persecución en contra de la iglesia es cuando presentan un proyecto, una norma, una ley, donde digan que solamente los evangélicos no pueden cumplir estos requisitos y por tanto se les desviega. Eso es persecución. Acá no hay ninguna persecución contra la iglesia. Más bien ahora en estos tiempos de momentos difíciles hay mucha gente que está buscando a Dios, mucha gente que se está arrepintiendo de sus pecados, mucha gente tibia de verdad está poniéndose a la brecha y hay unos tibios que ni les importa por último, porque siguen siendo ciegos espiritualmente, están muertos espiritualmente y no les interesa. Hay mucha gente, a pesar que esté en su lecho de dolor, no se va a querer arrepentir y va a morir así en su maldad. Y nosotros no somos dioses para cambiar ese destino. Cada hombre, cada mujer es libre de escoger su destino. Si usted quiere, sirva a Dios. Y si usted quiere, aborrezca a Dios. Es su decisión. Jesús enseñó eso. Los profetas enseñaron eso. Los hombres de Dios enseñaron eso. Y eso recibieron del Padre. Libre albedrío. El hombre que pecare, eso morirá. Ezequiel 18. Mas el que se arrepintiere de sus pecados y viniere a los brazos de Dios, Dios no se acordará de sus pecados y empezará una nueva vida con Dios, bajo un nuevo sistema. Lo que este mundo no te puede dar, Dios te lo da. Amor, tanta falta que le hace al mundo. ¿Por qué matan? ¿Por qué destruyen la sociedad? Porque no tienen amor. ¿Qué más le da Dios? Te enseña a sujetarte a las autoridades, por muy malas, por muy rebeldes que sean. Dios algún día los va a destrozar y los va a aniquilar, porque no los va a juzgar como su Padre, lo va a juzgar como Dios. Por eso, si existe un infierno, el hombre malo va a terminar donde se merece ir, porque tiene las obras de su padre, el diablo. Por eso en esta tierra siempre va a haber una batalla entre el bien y el mal, entre el reino de la justicia y el reino de la injusticia, entre el reino celestial y el reino terrenal. Es imposible que usted quiera traer paraíso a esta tierra. Es imposible, porque hay una guerra, una lucha todos los días. Hay gente que quiere hacer un cielo de esta tierra a nivel mundial. ¿Cómo hacemos para eliminarlo a todos los malos? Dios no te ha dado el poder. Sus mismas obras lo tiene que eliminar. Y el juicio, Dios ya lo ha decretado. Nuestro deber es bendecirlos, perdonarlos, amarlos, tratarlos bien y aborrecer sus malas obras. De repente este mensaje no puede ser áspero. Una vez que termine el mensaje, alumbrar como la luz, ser como la sal, no vivir amargado, darle sabor, sazón, hacerles entender. De repente quizá uno de ellos podría acercarse a Dios, que solamente con la ayuda de Dios se puede cambiar, solamente con la ayuda de Dios se puede hacer el bien. Daniel no se hizo problemas porque todo tiene su tiempo y Dios tenía el control de todo. Dios tiene el control de todo. Con eso queremos terminar. Dios tiene el control de todo. Él no necesita que yo me meta donde no deba. Suficiente con guardar mi vida para Él, guardar mi testimonio para Él, guardarme para Él,
cumplir con sus propósitos. Y yo tengo que saber y conocer que no a todos le voy a caer bien. Va a haber gente que me tiene que aborrecer porque no habla mi lenguaje. Y yo tengo que saber eso. Y debo de amarlos, debo de perdonarlos, debo de orar por ellos, debo de velar por ellos. Ese sistema de gobierno nos trajo Jesucristo. Yo no puedo estar persiguiendo como Caín persiguió a su hermano Abel para matarlo. No, señores. Yo no puedo estar como Balaam buscando dinero ilegal para enriquecerme y luego terminar siendo desechado por Dios. Yo no puedo estar enseñando a la iglesia a que coma de los sacrificados a los ídolos y a que siga fornicando. No es mi deber, porque eso lo hizo Balaam. Yo no puedo estar como el séquito de Core, un grupo de líderes que le dijeron a Moisés: ¿acaso Dios habla solamente por ti? ¿Qué cosa nosotros que somos? Sin respetar la autoridad, rebeldes, sin entender que Dios tiene el control. Y cuanto más cuando Moisés en aquel tiempo estaba bien delante de Dios, ni siquiera estaba mal. No han aprendido de un David que cuando miró a un Saúl rebelde, a un Saúl apóstata, siendo un rey malvado, perverso y terrible, siempre lo bendijo, siempre lo honró porque sabía que había una autoridad superior que juzga con justo juicio. ¿Cómo levantarme por encima de esa autoridad y querer desechar, destruir? ¿Qué? Yo soy Dios. No, señores. Sino más bien, siempre más humilde. Pero siempre debemos decir la verdad. Eso no va a buscar enemigos. ¿Qué es la verdad? No podemos estar de acuerdo con los hombres o mujeres de Dios inmaduros que enseñan al pueblo a pecar o a hacer las cosas malas. Jamás estaremos de acuerdo con aquellos que se levanten en contra de la verdadera voluntad de Dios. ¿Cuál es? Su palabra. Su palabra. Los profetas dieron su vida por la palabra de Dios y por eso los persiguieron y por eso los mataron. Pregúntate, mientras más famoso eres, ¿quién te persigue? ¿Quién te aborrece? Los millonarios. Muchos de ellos aborrecen esta palabra. Les gusta solamente lo que le conviene nada más. ¿Por qué lo decapitaron a Juan el Bautista? Por decir muchas verdades. Pero va a depender de cuál es tu ministerio, cuál es tu don, cuál es tu talento. No todos podemos darle la misma responsabilidad. Dios sabe a cada persona con qué propósito los ha llamado. Yo encuentro en la Biblia un Pedro áspero, un Pedro con un pensamiento terrenal, humano, carnal, queriendo solucionar los problemas con su fuerza, como quien dice: que me mire el Señor. Yo saco mi espada, lo cortó la oreja del soldado. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes? Así no peleamos nosotros. ¿De qué reino eres? Este reino viene a sanar a sus enemigos. Agarró la oreja de sus enemigos, lo puso en su lugar y lo sanó, lo curó. Y le dijo: este es el día donde reina las tinieblas entre ustedes. ¿Que acaso no podía Jesús llamar una legión de ángeles y destruir a toda esa gente malvada? ¿Que acaso no tenemos poder para decir: Dios, destrúyelos? ¿Hasta cuándo vas a permitir eso? Pero no podemos hacer eso, sería un espíritu demoníaco. Pero lo que sí podemos decir: Señor, ten misericordia, sálvalos. El golpe más fuerte que yo quiero darle a los demonios, el golpe más fuerte que yo quiero darle a Satanás, Señor, salva las almas. Porque tu palabra dice que de lo vil, de lo menospreciado, de lo que no es, de lo que no sirve, tú has llamado para tu gloria, para honrarlos en tu presencia y que el mundo vive, que el mundo mire que tú sí puedes transformar al vil pecador y hacerlo un hombre manso y tierno y dulce para la gloria de tu nombre. No porque aceptan la corrupción que hay en este mundo, sino lo hacen porque te aman, porque te respetan, porque te conocen, porque saben que hay dos guerras. Y así empezó el apóstol Pedro, áspero, gobernado por sus emociones, por sus sentimientos, pero los años le enseñó a madurar.
Empezó a entender el propósito, que Dios no nos llamó para hacer guerras ni revoluciones, sino trabajar para un reino de paz. Un reino de paz. Un reino de amor. Pues qué lindo cuando predican los evangelistas, un reino de amor. Cuando predican los profetas, juicio, pero no un juicio falso, un juicio de acuerdo a las escrituras. Qué lindo cuando los apóstoles hacen su trabajo, ir a levantar obras donde nunca se han levantado. Su trabajo no es establecerse en una ciudad, ir a lugares donde no ha llegado el evangelio. Ahí van a ver el respaldo de todo, el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ellos tienen las señales, los milagros, los prodigios, el respaldo del Espíritu Santo. ¡Qué lindo! Eso escasea hoy en día. Verdaderos apóstoles. El trabajo de decir la verdad, no la mentira. El evangelista predicar el amor de Jesús. ¿Quién es Jesús? Ganar las almas. El pastor educar a la iglesia. Y así empezó este pastor Pedro, áspero, sin entender, liso. Pero a medida que pasaron los años, se volvió un hombre tierno, dulce, manso. ¿Dónde lo demuestra eso? Lea sus cartas, primera de Pedro, segunda de Pedro. Hijitos amados, hijitos míos, Dios nos llamó a paz. Honren al Rey. Bendigan a vuestras autoridades. Amen a vuestros hermanos. Perdonen. Sean misericordiosos. Si hacéis todas estas cosas, no caeréis jamás. Inviertan su tiempo en el conocimiento, en las cosas de Dios. Que Dios me los bendiga. Terminamos el tema, libres de sistema de gobierno corrupto. Pertenecemos a un sistema, a un gobierno celestial divino. Señor mío, límpiame, purifícame, porque sé que como humanos siempre se nos va algunas cosas. Y solamente Él nos puede mantenernos en su santidad. El mejor premio y el mejor pago y la mejor ganancia para un predicador, ¿cuál es? Que Dios te guarde en pureza, en integridad, en su santidad. No estamos pensando en riquezas materiales. Y si vienen las riquezas materiales, gloria a Dios. Pero a muchos les sirve las riquezas materiales solamente para mostrar su orgullo, su vanidad, su lujuria y su hipocresía. Pero a otro grupo le sirve sus bienes materiales para hacer lo que es bueno. Dios lo sabe y ellos también, algunos de ellos lo saben. Pero a muchos les sirve su pobreza para valorar, para entender, para no buscar revolución y venganza, para entender que todo tiene un porqué. ¿Por qué Dios eligió a María, una mujer de humilde condición? A un José, un varón de humilde condición. Dios sabrá por qué. Y muchos se entienden así. Y Dios sabe lo que da. Esto no es tema de discusión. Pero ambos, tanto el rico como el pobre que busca a Dios, deben buscar la pureza, la integridad, el que Dios nos guarde, nos limpie simplemente. Eso se llama vivir en santidad. ¿Quién lo hizo? Nuestras fuerzas humanas, no, señores. El pedirle a Dios, santifícame, purifícame, lávame, conságrame, guárdame para ti. Yo quiero ser tu tesoro especial. Yo quiero ser tu riqueza. Yo quiero ser como un olor grato. Jehová vive, cuya presencia viva mi vida siempre. Líbrame de la tentación. Líbrame del error. Líbrame de mis enemigos que usan a los hombres para perseguir mi vida. Ten piedad de mí, oh Dios. Jamás me entregues en mano de mis enemigos, porque yo soy hombre y tú eres Dios. Jamás me juzgues conforme a mis obras, a veces mis obras son malas, sino conforme a tus muchas misericordias. Mira lo que hizo Jesús, tu Hijo amado por mí. En Él
enséñame a descansar. En Él enséñame a reposar. En Él enséñame a amarte. Y así poder amar a las personas, que no es fácil. Hipócritamente tú puedes decir, yo amo a todo el mundo. No es fácil amar tantos asesinos, tanta gente que destruye la sociedad, tanta gente que no quiere buscar a Dios ni servir a Dios. No es fácil, pero Él nos ayuda cuando uno le pide, en el poder del Espíritu Santo. Que Dios te dé vida y salud y cumpla su propósito hasta el día en que Él te lleve a casa. Bendiciones.